así al aire, nada más, sino que va a haber una formación experimental, que esta es la idea de este grupo, ¿no? Realmente cuando hablamos de una formación experimental, el chamanismo es 85% experiencia, al menos como lo aprendimos nosotros. Y el 15% de información es un mapa que tiene escalas intermedias y un objetivo para poder concretarlo. Entonces, es importante que, como verán, cada uno tiene una semilla chamán, una semilla estelar, una semilla mágica, una conciencia divina que despierta a medida que la vamos llamando a actuar. Nada despierta sin acción. Y el despertar y hacer es lo mismo. Porque en el momento que uno empieza a despertar, se genera un acto de conciencia. La conciencia en sí mismo empieza a actuar de una manera directa. Como digamos que una vez que el chamán despierta, es porque nace la posibilidad de servir, de compartir un progreso mutuo con todo, no solamente con toda la humanidad, sino con todos los seres sintientes. Y esa es, digamos, la finalidad de esta dimensión. Entonces vamos a ir incorporando información que debe llevar al camino del conocimiento transformacional. Si no va a quedar en información. Y todos tenemos la capacidad de gestar y gestionar ese tiempo. El tiempo es ahora y empieza con la primera inquietud, porque la idea de que participen es para que por primera vez dejen de ser espectadores de su propia vida. La gente que no participa, a lo mejor tiene miedo de decir la pregunta equivocada, de no saber expresarse. Les aseguro que aunque parezca mentira, yo era bastante difícil para expresarme. Ahora me tiene que dar algo de comer para que me calle. Y soy de buen comer. Pero es importante que se expongan en el buen sentido, porque la idea es dejar de ser espectadores de nuestra propia existencia. Y el chamán tiene algo que se desconoce en esta etapa de sociedad que estamos viviendo. El chamán no es llamado en la comodidad, chicos y chicas. El chamán es llamado a través del sufrimiento intenso. Ahora, ¿por qué? Porque la única manera de despertar esa semilla estelar, esa semilla remanente, es entender que el sufrimiento es parte de la transformación, es parte del cambio. Si no lo entendemos así, el miedo se nos apodera de nuestra existencia y los 3 niveles del ser básico empiezan a contaminarse, que es pensar, sentir y hacer. Entonces, es necesario que empiecen a interrumpir, a preguntar, a animarse, porque no han llegado por llegar. Hay una sincronía básica en esto. Así que bueno, si alguien quiere hablar, adelante. Todos a la vez no. Vamos a arrancar con qué es el chamanismo, como para empezar a sentar algunos conceptos y unas bases, y empezar como a poner, ¿no?, un hilo conductor sobre la charla. Porque más allá de la interpretación personal de cada uno sobre este tema, está bueno observarlo desde las distintas miradas y filosofías culturales del mundo. Me gustaría y me parece que está bueno desde la mirada también para los que no saben cuál es el camino transitado y el que estamos transitando. Osvaldo hace budismo tibetano, entonces va a explayar mejor que yo sobre lo que Sí, mi experiencia por el budismo, como ciencia, como tecnología, que es chamanismo. El chamanismo tolteca, también vivido personalmente de manera no lineal, o sea, yo aprendí con un chamán, pura experiencia. Después, si tenías tiempo, te daba respuesta, pero es nada mejor para un chamán que experimentes, porque a la persona que empieza a practicar chamanismo, lo más difícil es de convencerse que lo que está viviendo es real. Entonces, hay una necesidad de aprender, pero también hay mucho descreimiento personal.
Uno piensa, en mi caso, que estamos recibiendo alucinaciones, que hay manipulación. Entonces, este chamán, llamado Ángel Llamazares, un ser realmente con todas las cualidades psíquicas y espirituales, se reía porque el chamán tiene como cualidad la naturalidad de la risa y la diversión. Y son diversiones bastante interesantes, por lo menos para ellos. Entonces, el primer paso es que todo es posible. Porque es como que nosotros, si alguien te dice, ¿qué te está pasando? No, me va mal, tenés un daño. Lo crees de una. Sí, tenés razón. Algo tiene que estar pasando así. Si te dicen tenés una bendición, decís, no, me estás jodiendo. Esto es bendición. Porque hay dos tipos de visiones. La material y la espiritual. La temporal y la trascendental. La que vivimos día a día con esta conciencia ordinaria y la que empieza a asimilarse una conciencia extraordinaria. Entonces, un chamán, lo primero que viene al mundo es a experimentar que hay otra forma de vida. Y se solidariza con el dolor y lo transforma o se vuelve muy negativo, porque es un mundo de polaridades. Entonces, nosotros definimos en un curso acá que se llama canalizador. ¿Qué es un canalizador? Es un chamán, que es un codificador, un canalizador y un conector cuántico. ¿Qué es un conector? Alguien que conecta información, la codifica para poder transmitirla y la canaliza desde no menos de 6 dimensiones para arriba. Estamos en tercera dimensión. Imagínense que hay 10 dimensiones para experimentar. En el budismo se le llama las 10 direcciones. ¿Cómo vamos a entender 10 direcciones si apenas entendemos el pasado, presente y futuro? Esas son las 3 direcciones. Entonces, un chamán empieza a ilustrarse qué leyes habita, qué frecuencias interactúa y cómo cambiar. Un chamán utiliza su mente como un codificador de información. Es como que una sintonía de radio va cambiando de canales, desde el más lejano a la radio más cerca. Y se necesita una antena. Esa antena es la conexión interna. Y la antena tiene como única llave el silencio. Si no hay silencio, no podemos atrapar la información que nos brinda la divinidad, los seres luminosos, pero sí tenemos la capacidad de recepcionar energías no muy buenas, que son los pensamientos picotean. Entonces, el dolor es inevitable, lo hemos dicho, el sufrimiento es opcional, porque uno elige sufrir a través de ¿qué? Del recuerdo. ¿Qué tipo de recuerdo? El recuerdo emocional. Porque nos encanta mantenernos estimulados. La única diferencia o la macana es que nos estimulamos con emociones negativas y tóxicas. Y no conocemos otra frecuencia. O sea, la mente recepciona a nivel biológico en las células todo tipo de información emocional. Y eso se graba en la memoria del cuerpo, la famosa memoria celular, que se utiliza después la biodescodificación u otras técnicas para descodificar esa información. Se requiere un campo de epigenética. El campo en que vivimos es, como dijo Ido en un momento, es muy difícil sanar en el ambiente en que nos enfermamos. Y si no podemos cambiar de ambiente, tenemos que cambiar la actitud interna. Entonces hablamos también de que el medio ambiente modifica la personalidad. Claro que sí. Ahora, ¿la personalidad puede modificar el medio ambiente? Eso es lo real. Entonces, si estamos en un lugar sufriendo y nos sentimos apesadumbrados por lo que estamos viviendo y nos quedamos con esa versión, todo lo que le ponemos atención y conciencia, eso crece de manera exponencial. Entonces, tenemos que cambiar la información. Por eso se dice que en un día de lluvia, uno maldice el barro y otro bendice el campo. Son diferentes visiones. Y como decimos que si te dicen que estás sufriendo mucho, tenés una bendición, no lo crees. Porque la bendición viene de bendecir de arriba. Y eso representa que el dolor es la única manera de despertar. Porque por convencimiento
no es fácil cambiarlo. Hay dos maneras de cambiar, por convencimiento o por sufrimiento. Levantó la mano Erika. Y bueno, un poquito de todo lo que he dicho, me hacía ruido esto de que vos me decís de dudar. A mí me pasa por ahí que yo pienso, es como que yo dudo de que todo lo que yo estoy mirando material sea real, sea real. No sé si es que me estoy volviendo loca o qué, pero no sé, por ahí siento cosas materiales o lo que yo estoy mirando, estoy tocando, quizás no es así, o que hay personas que, no sé, que en realidad no existen, que es una visión mía, em, cosas así, no sé, por ahí me siento un poco rara. Em, no sé si tiene que ver con esto o es otro estado, no sé, emocional que yo tengo. Bueno, un poquito loquitos nos tenemos que volver. Claro, Un poquito está bien. no mucho. No demasiado. Hay, para poder realmente empezar a transitar el sendero del chamanismo, se requieren de varias cosas, ¿no? Fundamentalmente compromiso, disciplina y un punto muy importante que es empezar a borrar nuestra historia personal. Particularmente cuando damos las formaciones y tocamos este punto, resuena de distintas formas en las personas que hacen su iniciación chamánica. Tiene que haber un vaciamiento para poder empezar a contemplar el mundo de manera distinta. Respecto a lo que comentabas recién, Eri, se amplía de una manera nuestro campo de percepción. ¿El tema cuál es? Si yo amplío mi campo de percepción sin la información adecuada, sin entender para qué estoy ampliando esa información, es como que le demos una herramienta a una persona que no sabe usar. Es como que yo te dé un auto de carrera y no lo sepas manejar. La energía no se queda en ningún lugar que no es receptada, no le gusta el vacío la energía. Si nosotros ampliamos nuestro campo y no lo usamos a eso, la energía se va. Muchas veces nos pasa a personas que dicen, yo veía, yo intuía, yo percibía, y después dejé de percibir, dejé de intuir, dejé de conectar, porque no le dedicaste el tiempo que le tenías que dedicar y no ampliaste esa energía correctamente. Un chamán está al servicio de la luz, comulga con los elementos de la naturaleza. El chamanismo distinto a lo que se nos ha por ahí mostrado, y puedo decirlo desde mi experiencia personal, cuando me decían chamanismo, la primera imagen que se me veía a la cabeza era alguien degollando una gallina con plumas en la cabeza y pintándose con sangre, ¿no? Y para mí ahí se acababa el chamanismo. Y había como una cierta resistencia de mi ser a ingresar a ese mundo. También tiene que ver con un llamado. Uno puede resistir al llamado, ¿no? Recién hablaban de los ancestros. Todos tenemos en nuestros ancestros alguien sanador. No es que alguien sí, alguien no. El tema es quién responde ese llamado y por qué. No todos, porque tengamos en nuestros ancestros chamanes, vamos a ser chamanes, querramos ser chamanes o transitar el camino del chamanismo. Tiene que ver con un llamado interno y responder a ese llamado. Algo resuena en nosotros para estar ahí. Y realmente es una formación no lineal, porque requiere un tiempo individual que tiene que ver con el transitar de cada uno. ¿Querés ampliar de eso? Bueno, hablaste de qué es real y qué no es real. Bueno, hay tres visiones. La primera visión es que todo es real. Si no tocamos, no hay manera de entender. La segunda visión es que mitad es real y mitad es energía o mitad es ilusión. La tercera es que todo es energía, todo es ilusión. Entonces, lo único es que hay que darle el valor justo a cada cosa. Lo material es importante, pero lo material es un puente que nos lleva de un estado a otro, de un lugar a otro. No podemos vivir como hace 2000 años atrás. Pero también tenemos que entender que esta sociedad trabaja para que se duerma la conciencia, no para que se despierte. Por eso se dice que
En el país de los ciegos, el tuerto es rey. Cuando menos se sepa, es más fácil manejar las masas. La persona que logra desarrollar conciencia se vuelve interdependiente de todo. ¿Qué significa? ¿Necesita del mundo material? Sí. Pero si nos obsesionamos con el mundo material, no hay garantía de felicidad. Pues, de hecho, las personas, cuando buscamos el mundo material, lo vemos como un simbolismo de poder. Pero es un poder totalmente contrario a lo que somos nosotros. Creemos que el poder está en el mundo material. Una parte, pero no funciona así. De hecho, tener dinero te asegura tener una vida cómoda, pero no una vida plena. Te asegura poder tener los mejores médicos, pero no recuperar la salud. Te asegura de tener compañías compradas, pero no te va a dar felicidad plena. Entonces, realmente, el ser humano, hemos visto que cuando ya se satura de todo tipo de materialismo, se vuelve vacío, porque ya probó de todo y no alcanzó a recuperar un estado de plenitud. Cuando la persona se pasa de estímulos, de lo que sea, pierde el eje central, que es el ombligo, el poder personal. El primer centro que se atrofia es el estómago. Y de ahí, la persona ya no degusta. Toma, toma y toma, y no puede digerir nada. Entonces, si nosotros tuviéramos la capacidad de comprar la felicidad plena, ¿qué precio estaríamos dispuestos a pagar? Esa es la pregunta. Ahí les doy la palabra a alguien que levantó la mano, pero algo muy puntual. En el camino del chamanismo hacemos mucha conciencia del uso de la palabra. Porque cuando ampliamos realmente el campo de percepción y de energía, somos conscientes de que la palabra es creadora. Y esa conciencia es hablar lo justo y lo necesario, hablar cuando se es necesario hablar. Entonces hay un cambio realmente de hábito en todos los sentidos. Lo primero que trabajamos en el camino del chamanismo es la mirada, porque a través de la mirada comunicamos, a través del tacto comunicamos, a través de la voz comunicamos. Y ese es son las primeras 3 herramientas que tenemos que cultivar en el chamanismo. Sí. Adelante. Luis. Hola chicos, buenas tardes, buenas noches ya. Buenas noches. Sí, yo lo que quería preguntarle era lo siguiente. Si esto se trata un poco del cambio interior, y en ese cambio interior nosotros logramos cambiar un poco el exterior, y esa sería mi pregunta más que nada. Si el mundo interior lo logramos cambiar de una manera y se ve reflejado en el mundo exterior. Sí, el mundo interior es el que modifica el mundo exterior. Porque lo que puede modificar el mundo exterior es la visión. ¿Entendés? Cuando no estamos creando una vida nueva, estamos repitiendo historias. Fíjense cómo repetimos historias. Atraemos las mismas relaciones, los mismos personajes en nuestra vida, las mismas situaciones. En diferentes escalas, pero siempre es lo mismo. Entonces, uno se aburre. Debería preguntarse, ¿por qué me aburre mi vida si tengo todo? Todos tenemos amigos que algunos tienen más, otros tienen menos, pero la persona que tiene menos se ve obligada a desarrollar lo único que le va a cambiar la existencia, que es la creatividad. Las personas que han llegado a un alto nivel o un nivel importante de materialidad y han surgido de la nada, han tenido que usar la creatividad. Y esa creatividad tiene 2 cualidades en el mundo del chamán: ser implacable e impecable. Ser implacable es que yo voy por lo que quiero. En este caso, si pongo el poder en el mundo material, lo voy a conseguir. Pero si yo no soy impecable, el karma me va a llevar puesto. Y a la larga voy a tener enfermedades, no voy a tener felicidad plena. Se llama felicidad contaminada. Sin embargo, aunque sepamos que eso es así, hay algo en nosotros que nos domina. Esa ambición desmedida tiene un pago. Pero al no conocer esas leyes espirituales o cuánticas, se denominan hoy, esa falsa información que tenemos está vista en la sociedad que las personas que han tenido o tienen mucho dinero o un diferente poder, no es el poder que todos aspiramos.
que es la conciencia creadora. La persona que logra resurgir desde adentro modifica su medio ambiente. Conocí un gran maestro, Lanza del Basto, que creó la comunidad del Arca, acá por Salta. Un hombre realmente iluminado. Vino a un lugar que era totalmente árido e inhóspito ahí por las montañas. Fue discípulo directo de Gandhi en el nivel iniciático. Gandhi tenía varios niveles de conciencia. Actuaba como una persona de no violencia, pero era un gran maestro espiritual. Y el tipo transformó ese lugar en un paraíso. Ahora, ¿por qué lo transformó? Porque tuvo algo que la mayoría carecemos en algún momento. Tuvo visión. Y esa visión tiene un objetivo claro a realizar. Entonces, si nosotros queremos tener felicidad plena, no es difícil, pero tenemos que tener un objetivo claro a alcanzar. Y hay que ser implacable ¿contra qué? Contra nuestros vicios, contra nuestros hábitos. E impecable significa no dañar, no abusar, porque todo se paga con karma. Yo les aseguro que lo he experimentado ese pago, realmente. Entonces, una vez que uno se da cuenta que las intensidades que uno genera no generan nada bueno, se genera esa famosa ley del pecado, que significa pecado significa abuso. El uso correcto de las cosas nos genera un karma diferente. Entonces, cuando uno toma conciencia, automáticamente cambia su realidad. ¿Y a través de qué? Porque uno toma conciencia, tiene que soltar algo. Y suelta el pasado emocional. Esa carga tremenda que tenemos en nuestra existencia hace. Si tuvieran, por ejemplo, la claridad de los 3 niveles, que es alcanzar una visión interna, podemos conocer el tiempo que nos queda. ¿Y qué haremos con el tiempo que nos queda? Podríamos conocer que hay dimensiones de luz y dimensiones de sufrimiento. ¿Qué elegimos habitar? Porque si pensamos que esta es una sola vida, les aseguro, por experiencia, que eso no es real. Si ustedes piensan que cuando dejan este cuerpo físico van a dormir, están totalmente equivocados. Entonces, si se preparan para el próximo paso, empiezan a vivir en plenitud en este lugar. Y todo lo que han generado como bienes materiales, ¿saben para qué es? Para transformar su cabeza, su conciencia, y realmente hacer de esta vida algo que haga la diferencia. Y para generar utilidad de lo material. Porque no está mal que uno quiera tener cosas. Es un plano material, simplemente es un plano de todos los planos que tenemos. El tema es para qué las queremos tener. Porque si solamente acumulamos, ¿no? ¿Qué estamos realmente reflejando de nuestro interior hacia ese afuera? Cuando yo solicito al mundo espiritual la comodidad que necesito para no estar poniendo mi energía sobre lo que tengo que generar todos los días y tener esa comodidad del flujo del dinero, es para estar al servicio para dedicar ese tiempo al servicio de la sanación o de la humanidad. Entonces tenemos una utilidad. ¿Para qué queremos esa comodidad o para qué queremos ese flujo interno? Realmente el camino del chamanismo es un camino de poder, pero para estar al servicio de la luz. Porque muchas veces y hoy resuena con más fuerza y pareciera que estuviera de moda el chamanismo, y a veces solamente piensan que es decorarse el cuerpo o hacer un ritual. Y realmente, si dimensionamos las energías que se mueven dentro de una rueda, y si no estamos energéticamente posicionados, la energía te tumba. Te lleva puesto. Un ritual tiene 2 partes importantes, que es una invocación y una evocación. Una invocación es llamar, y una evocación es ordenar o pedir. Y como es arriba, es abajo. Un chamán, Como es adentro, es afuera. claro, se crea a sí mismo en su propio despertar. La historia está llena de personas que han sido terribles sanguinarios y han despertado y han hecho un cambio transformacional. Si nos basamos en el cristianismo, o en el hinduismo, o budismo, tenemos a Saulo, que le encantaba degollar cristianos, o que estaba convencido, y después se transformó en Pablo, que fue el más grande defensor de la divinidad. Tenemos a un San Cipriano, que era un brujo negro, totalmente negro, y cuando alcanzó la conciencia se transformó en el mejor defensor. Tenemos a Padmasambhava, que era un hechicero, y se transformó en un ser iluminado.
La gran capacidad que tenemos de crearnos a nosotros mismos es extraordinaria. Entendemos que el libre albedrío representa que yo elijo lo que quiero ser, no lo que quiero hacer. Hacer es una cosa y ser es otra. Porque yo puedo hacer buenas obras, pero en realidad no, el ser está contaminado. Entonces, el ser no tiene límite porque es la esencia misma divina en nosotros. Yo no conozco a ninguna persona que haya buscado un cambio transformacional tan intenso como ha buscado el mundo material y no haya obtenido un resultado. Pero las experiencias en sí mismas no cambian. Yo he tenido la gracia de tener muchas experiencias, pero no te cambian. A veces te transforman en un ser soberbio. Entonces, el cambio viene por valorar lo que tenemos y no aspirar demasiado a lo que no tenemos, porque nos saca el foco del presente. Entonces, ser un chamán es la persona que tiene la capacidad de invocar y evocar fuerzas telúricas de la naturaleza y del cosmos para transformar la vida. Una cosa es ser chamán, otra cosa es ser hechicero. Un hechicero, digamos que corrompe las leyes y la utiliza para un fin propio. Un chamán armoniza todo lo que existe para la sanación global de todo lo que lo rodea. Y hoy estamos hablando del chamanismo como una técnica pareciera, ¿no? Que tenemos que recordar. Pero si nosotros fuéramos realmente a nuestros antepasados, la forma de vida era esa. El chamanismo es una forma de vida. Siempre fue así. Siempre fue así. No hemos olvidado esa forma de vida. En mi caso, realmente, que me toca o mi llamado fue respondido más al chamanismo andino, lo cual no significa que me dedique exclusivamente a eso, sino que realmente resueno con todo mi ser ahí. El chamanismo andino es uno de los caminos chamánicos menos experimentados, porque recién hace 40 años que empezaron los pocos chamanes que quedaban a compartir la información para que no se muera. Porque si vamos a la historia, fueron saqueadas estas tierras. Y esa información fue resguardada para que no caigan en las manos equivocadas. Hace muy poco tiempo, recién hace 40 años que se está compartiendo esta información, en comparación a otro tipo de chamanismo, otro tipo de filosofía, como el budismo, por ejemplo. Entonces estamos volviendo a cultivar esas ceremonias, esos espacios, esos ritos, y estamos volviendo a responder ese llamado, con amorosidad y compromiso y responsabilidad. Y hay distintos niveles dentro del camino del chamanismo. Hay aspirantes a sanadores, y no significa que todos quieran llegar a la maestría en el chamanismo, porque eso implica realmente un camino de compromiso y de responsabilidad. Y no es lineal, implica que puedo estar 10 años siendo aspirante a y no pasar a otro nivel. Tiene que ver con el tiempo que uno le dedica y realmente tiene que ver con el para qué y la visión que uno crea cuando inicia este espacio o esta sanación. Y es un camino de sanación primero propia. Cuando hablamos de lo que se requiere para empezar a ser un chamán, una de las preguntas del principio, ¿no? Y que justo creo que Gladys preguntaba si se podía, bueno, hay que primero entender qué se requiere. Hacemos mucho hincapié sobre el cuerpo físico, porque es el cuerpo donde repercute todo, repercute la reparación y sanación, y repercute el bloqueo emocional. Entonces, primero tenemos que aumentar la capacidad de nuestro cuerpo físico para que pueda tolerar la energía que vamos a incrementar. Si no, realmente no se puede. ¿Qué implica eso? Bueno, tomar conciencia de lo que me alimento, no solamente de la comida, sino de lo que me alimento diariamente, en lo que leo, en lo que hablo, de qué hablo, con quién hablo, qué es lo que leo, qué es lo que veo. Entonces se empieza a hacer un proceso de desintoxicación corporal. Y luego una rutina de ejercicio físico, para empezar realmente a tener un cuerpo sano. Por experiencia también puedo decirlo, que cuando inicié este camino, los primeros 3 meses eran cada 2 por 3 en cama, porque no tenía un cuerpo físico que pudiera tolerar la energía que estaba trabajando. Entonces, ¿qué nos pasa cuando iniciamos? Queremos más.
¿no? Porque nos fascina, y ¿Qué más queremos hay? saber más, y queremos más? saber más. En un momento dije, yo no puedo saber más nada, primero tengo que ir a lo básico, ¿no? En muchas charlas con Osvaldo, él me contaba que les hacían hacer mucha resistencia física durante horas de estar en una misma posición. No, de las 7 de la tarde, en Santiago del Estero, en un campo que hace 30 grados, 35, hasta la 1 de la mañana parado, que hacía 3, 4 bajo cero, en alpargata y con la cara llena de risa. Claro, y cuando él me lo contaba, que uno cómo lo observa, ¿no? Le hace la interpretación de decir, qué horror, y no, después uno lo entiende que es necesario porque realmente Voluntad. se requiere de determinación, de voluntad y de empezar a preparar nuestro cuerpo físico. ¿Cómo lo preparamos? Hackeando a nuestra mente que nos dice que no vas a poder más. Cuando empezamos a hacer los ejercicios de respiración, lo primero que dice la mente es, hasta acá llegaste, porque el cuerpo físico se cansa. Claro. Cuando sale esa determinación interna que tiene que ver con esa visión y ese para qué lo estamos haciendo, rompemos esa barrera del cuerpo físico. ¿Saben dónde sale la determinación? En la competencia. Porque vos estás parado y decís, yo no voy a aflojar, si el otro no afloja. Y el otro tampoco, porque éramos 60 parados, 70 en una rueda. Todos negritos vestidos de blanco. Nos brillaban los ojos en la oscuridad. Pero nadie quería bajar. Entonces, iba de una pierna a otra y se descongelaban los pies. Era para desarrollar voluntad y no había un sentido en particular, porque nosotros nos estimulan por premio y castigo. Si lográs esto, te damos algo. Esa ley de dualidad no sirve para el chamanismo, porque la fuerza del intento o la energía surge a través de la imparcialidad. Entonces, cuando no tenés nada que ganar y te tenés que quedar parado, ¿por qué motivo te quedarías? ¿Y para qué? Entonces, nos decían a quedarse parado y a mantenerse equilibrado. ¿Pero de qué nivel? Unos estaban quietos físicamente y por dentro estaban que explotaban. Entonces pasaba el maestro y los miraba y se reían. ¿Por qué? Porque en realidad él no decía toda la enseñanza. Tenía que ver cómo resuena cada uno con lo que está buscando y ahí tiene que haber un para qué y un por qué. Y uno empieza a cambiar también la forma y el hábito de vivir. Porque el mismo camino te va llevando a eso. Para definir un poco, un chamán tiene que tener la capacidad, primero, de querer mejorar su vida y la vida de los demás. Tiene que salir del ciclo del sufrimiento. Y siempre hay sufrimiento. Ricos y pobres tienen un único sufrimiento que los hermana, que es el sufrimiento psicológico. El que tiene mucho sufre porque no quiere perder lo que tiene. Y el que tiene poco sufre porque quiere tener más. Ya sea bienes materiales o afecto, o atención. Entonces, lo primero surge mejorar la calidad de vida. Una vez que tenemos eso, entendemos que la enfermedad ya está en el cuerpo. Es cuestión de tiempo o de que las circunstancias maduren para que se desarrolle, para que se despierte. Exacto. Y el sufrimiento es cuando un ser se va de este planeta, de este plano, sufrimos. ¿Por qué sufrimos? ¿O por qué las personas no quieren irse de acá? Porque piensan que este es el mejor lugar. ¿Para qué? Para aprender. Pero no es el mejor lugar. Es como que estamos en una cárcel y se va uno y lloramos porque el otro se fue en libertad. ¿Qué le va a decir? No, quédate acá. Todo tiene una causa para que las cosas sucedan. Y lo que nosotros nos hace sufrir es la ignorancia. Entonces, el primer nudo que tenemos que desatar es la ignorancia. Es, ¿para qué estamos realmente acá en la Tierra? No estamos solamente para comer y disfrutar. Estamos viviendo una experiencia humana, pero no somos seres humanos. Somos espíritus viviendo una experiencia humana. Y para el chamán hay una gran diferencia entre adquirir información y tener conocimiento. Información es saber que el agua es H2O, ¿no? Dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Eso es información. Conocimiento es conocer la naturaleza del agua a
hasta el punto que podamos hacer que llueva. Eso es comulgar las fuerzas de la naturaleza. Cuando entramos en una ceremonia y creamos un espacio sagrado de sanación, entramos en un espacio de atemporalidad. Se lo puedo decir por experiencia. Cuando nos toca guiar ese tipo de ceremonias, nos desprendemos del tiempo. Pueden pasar 3 horas y realmente no sabemos que pasaron 3 horas en el tiempo lineal. Sin ir más lejos, este fin de semana estuvimos en Sagrado Femenino, un círculo de mujeres hermoso, realmente un fin de semana maravilloso con una luna impresionante. Se tuvo que acercar mi equipo para decirme que ya estábamos en hora de comer, ¿no? Porque estábamos todavía en la rueda y no hubo ni cansancio físico y no hubo realmente conexión con el tiempo lineal. Es maravilloso cuando lo empezamos a vivir, pero primero hay un proceso de sanación individual que hay que estar dispuesto a hacer. ¿Por qué no nos queremos quedar quietos y en silencio? Porque empezamos a escuchar nuestra voz interna y muchas veces no tenemos ganas de escuchar lo que hay dentro. Ese proceso hay que realizarlo. Nosotros tenemos en nuestra filosofía de vida lo que le llamamos autocontemplación. No es un ejercicio que hacemos cuando tenemos ganas, es un ejercicio que hacemos de manera diaria. Y empezamos a hablar. No guardamos nada en nuestro sistema. Un chamán empieza a cultivar formas auténticas de vida. Empieza a interpretar que nada de lo que sucede le sucede, simplemente sucede. No me hizo nadie nada, es lo que yo interpreto de eso. Pero no solamente desde lo intelectual, sino realmente desde la vivencia. Por eso hay que crear un estado de congruencia. Cuando hablamos de desprendernos de nuestra historia personal, es desprendernos de nuestra identidad, porque eso solamente nos conecta con un yo limitado y no nos permite poder vivir la experiencia ilimitada de la creación. La creación es ilimitada, es infinita. Si nosotros solo nos identificamos con nuestra historia personal, dejamos de sentir otro tipo de forma de vida, porque es como si estuviésemos en un cuadrado. No somos la historia que vivimos. La historia que vivimos en todo caso nos trajo hasta acá, nada más. Y empezamos a vivir de manera impersonal todos nuestros vínculos. La historia no te define lo que sos, sino lo que empezás a hacer a partir de ahora. La historia nuestra no nos define lo que somos, sino lo que podemos hacer a partir de ahora. Eso vamos a hacer. La idea es, si alguien tiene una pregunta, después vamos a pasar un ejercicio práctico de chamanismo. Todos se convierten en chamanes a partir del momento que desean ejercerlo. Vamos todavía. ¿Preguntas que les resuenen? Sole. Habilita el audio. Perdón, apreté. Sí, hola, perdón, apreté sin querer porque mientras los escucho les estoy dando de comer a mis niños. ¿Qué pasa cuando sentís miedo de incursionar en esto? Porque, a ver, yo siento que tengo herramientas o que puedo llegar, pero me da miedo. Bien. Nuestro miedo más profundo no es el de ser inapropiados. Nuestro miedo más profundo es el ser poderosos, más allá de toda medida. Es nuestra luz, no nuestra sombra la que nos da miedo. El miedo es esto, mira. Miedo, uno tiene miedo a lo conocido, a que vuelva a surgir algo conocido. No puedes tener miedo a lo desconocido, porque no lo conoces. Bueno, Y lo otro es el miedo a que suceda qué. La mente es la lámpara de Aladino. Genera todo tipo de creaciones irreales, pero que cuando se sostienen se convierten en reales. Entonces, se han hecho experimentos para demostrar lo que la mente hace, es a lo que vos le ponés atención, eso crece en sensación.
y en emoción. Han estado personas mirando películas de terror, 2 o 3 horas al día, 4, un día entero, y salen con estados de pánico extraordinarios que le cuesta hasta 2 meses recuperarse. Han estado personas depresivas mirando películas cómicas. Las primeras 2 horas no se ríen, la tercera empiezan a sonreír, la cuarta no paran de la risa. Porque la mente genera un estado biológico somático de acuerdo a lo que cada uno piensa y también siente. Entonces, el miedo es, ¿qué puede pasar? Es lo que vos podés sostener. Y también hay un remanente de historial. También el miedo representa que no tenemos una conexión con el mundo de luz. Cuando uno desea incursionar un mundo de luz, lo que tiene que hacer es llamar a esos seres de luz. Y cuando uno empieza a llamar, todo lo que nosotros modificamos o sintonizamos, eso atraemos. Entonces, la idea es que estamos golpeando una puerta y no sabemos para qué. Si no hay en el budismo se dice generar la correcta motivación. Si no hay una correcta motivación, no vamos a salir de donde estamos. Si solo hacemos lo que ya sabemos, no seremos más de lo que somos, dice un proverbio. Mira, generalmente recibimos siempre este tipo de consultas, ¿no? Por eso realmente soy una convencida de que no le tenemos miedo a nuestra sombra. No le Ya las tenemos miedo a conocemos. nuestra sombra porque ya las conocemos. Le tenemos miedo a nuestro poder. Le tenemos miedo a ese poder porque desconocemos realmente qué podemos hacer con él. Sobre todo, vamos a tomar decisiones que quizás no estamos aceptando. Cuando uno tiene poder, toma decisiones que quizás no se animen por un recuerdo viejo, por una lealtad. Cuando uno empieza a ver, es cuando toma decisiones que modifican la existencia. Porque también la otra pregunta que sigue a esa es, ¿y si veo algo que no estoy preparada para ver? No vas a ver nada que no estés preparada para ver. Porque lo primero que tenés que cultivar es la confianza en que todo funciona de manera perfecta en el universo. Funciona en su justa medida. No le hacemos un favor a nadie no iluminándonos. Porque realmente en ese proceso de liberación es cuando podemos liberar nuestro miedo y nuestra presencia, solo el hecho de nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Es nuestro deber y esa es una filosofía de vida que transitamos en el camino del chamanismo. Es nuestro deber y nuestro compromiso estar al servicio de la humanidad. Entonces nosotros en una crisis nos vamos al inframundo. Nos metemos bien de fondo en nuestras sombras, nos tomamos un café, charlamos con ellas, las abrazamos, porque tenemos que emerger a la luz. Porque cada vez que nos liberamos, el solo hecho de liberarnos, libera a los demás. El solo hecho de iluminarnos, ilumina a los demás. Entonces, ¿Cuál fue el daño más grande que produjo esta nueva civilización? Separarnos de la tribu, nos volvió individuales negativos. Cuando estamos en comunidad, hay una creencia, una filosofía, hay una común unidad. Hay un ritual, hay un porqué y un para qué, como hacen las culturas, los mapuches, los toltecas, en el budismo mismo, y se mantiene una sincronía, una cosmovisión, que es lo que hace que el ser humano responda a la fuerza de la naturaleza responde al ser humano. Nos han individualizado, nos han llenado de información residual y nos han tecnificado negativamente. Nos bombardean con un montón de información que no es real. Lo único real es lo que yo siento de manera intensa. Entonces, para ser un chamán, primero tengo que saber que todos tenemos seres que nos guían. Hay seres luminosos que nos guían. Entonces, tengo que saber que el chamán se convierte en una persona con libertad. Entonces, si le tenemos miedo a la libertad, libertad de ser tal cual. Si no hay libertad, no hay responsabilidad. No, y se paga un precio muy caro por la comodidad. Y también por la libertad. La diferencia, que vale la pena, la libertad. Cuando queremos tener tiempo, a veces no lo invertimos en conocimiento. Tenemos tiempo para estar más tiempo perdiéndolo. Estamos haciendo lo mismo. Y romper un hábito requiere una gran determinación.
de alcanzar un estado de independencia interna. Así que no le tengas miedo. Para mí el primer paso es, primero cultiven información. Cultiven toda la información que necesiten para empezar a comprender, no solamente a recopilar la información, a comprenderla para ponerla en acción. Cuando empiezo a entender cómo funcionan las leyes del universo, cuando puedo ampliar mi percepción sobre las dimensiones y los distintos planos, y puedo vivirla y experimentarla gradualmente, paso a paso, en el cuerpo, vamos ampliando esa percepción al mundo. Nacemos para poner de manifiesto, lo voy a repetir para que nacemos para poner de manifiesto la gloria del universo. En las prácticas chamánicas, lo principal que hacemos en el primer nivel del chamanismo andino es lo más simple de lo más simple. Volvé a caminar descalzo, conecta con la tierra, toma baños de sol, baños de luna. No es salir a correr a ver cuánto aguanta tu cuerpo físico 300.000 cuadras y de vuelta 10 veces. No, ¿Y no dónde está la funciona cabeza así. cuando se corre? Escuchando música. No estamos perdiendo el contacto con la naturaleza. Entonces, las personas que salen a correr hacen un ejercicio físico, pero su cabeza está en otro lado, no ven quién está al lado, no disfrutan del paisaje. Entonces, no hay conexión. Para las personas que tienen inquietudes, tenemos el Instagram de Humano Estelar para poder responder, algunas son más profundas, más personales. Le vamos a dar un ejercicio realmente chamánico muy poderoso. El chamán crea y materializa realidades contrarias al mundo material. Porque el mundo material cambia rápidamente. Y a veces la mente sigue al mundo material, mientras que tiene que ser al revés. El mundo material tiene que seguir a la mente creadora. Entonces, primero tienen que identificar una o dos cosas que deseen solucionar. Una material y una espiritual o emocional. Permíteme que cierre este concepto porque para mí es re importante esto de la pregunta que abrió Sole, porque es algo que realmente se manifiesta mucho con este camino. Y es volver a recuperar la confianza, que para mí es una certeza absoluta. Es recuperar la certeza absoluta de los tiempos del universo y de los ciclos de la naturaleza. Por eso volvemos a caminar los elementos, por eso volvemos a caminar la naturaleza, por eso empezamos a conectar con toda forma de vida, porque cuando empezamos a recuperar esa información que ya tenemos en nuestras células y en nuestro ser, podemos empezar a respetar en nuestra vida esos ciclos. Cualquier proceso iniciático conlleva una muerte simbólica. Algo de nosotros tiene que morir para que algo nuevo emerja. Entonces, esa pregunta es muy personal para cada uno. ¿A qué le tengo miedo? ¿Y por qué? ¿Qué se manifiesta dentro mío cuando tengo que hacer un ciclo? ¿Me da miedo iniciar un ciclo nuevo? ¿Me da miedo cerrar un ciclo? ¿Tengo miedo a lo conocido llegando a su fin? Porque es muy difícil que temamos lo desconocido. Tengo miedo a volver a levantar esas sombras de abajo, que no quiero volver a hablar de esos temas, porque hay que estar dispuesto a mirar y a recapitular nuestra historia personal. Recapitulamos para volver a escribir una historia nueva, la historia que queremos escribir. Cuando nosotros nos desprendemos de nuestra identidad, la que nos han contado hasta ahora, o la que hemos creado sobre nosotros mismos hasta ahora, podemos escribir, es como si nos volviéramos un lienzo en blanco de vuelta. Podemos escribir una historia nueva, la que quisiéramos ser. Si yo ahora les borrara la memoria y les diría, ¿qué volverían a escribir? Seguramente escribirían cualquier otra historia porque no tendrían dónde aferrarse para escribir su historia. Lo que sí tienen es memoria celular. En el camino del chamanismo se hace esa transformación celular en el cuerpo. Y lo van a empezar a notar. Lo primero que les dije es que lo van a vivir en el cuerpo físico. Y en el cuerpo físico se empieza a notar, se afina de distintas formas cuando uno empieza a trabajar la energía. Cambia la postura,
Entonces, ¿por dónde empezar? Por autocontemplación diaria, que nos lleva al autoconocimiento profundo, no superficial. El autoconocimiento profundo realmente es conocer a fondo quiénes somos. No solamente lo que me gusta, me disgusta. ¿Cuál es mi elemento predominante? ¿Qué cosas me estimulan? ¿Qué cosas realmente me potencian? ¿Qué cosas me alimentan y me nutren? ¿Qué cosas me intoxican? Cuando realmente podamos conocer ese conocimiento profundo y empezamos a recuperar en primera instancia nuestro poder personal, empezamos a tomar más confianza sobre nosotros mismos y sobre lo que nos rodea. Y empezamos a creer firmemente, con todo nuestro ser, en todos los planos, que somos creadores de nuestra existencia. Lo tenemos que entender en todos los conceptos, no solamente de manera intelectual. Yo lo puedo entender intelectualmente, pero no lo puedo percibir en todo mi ser. Entonces me quedo ahí. Le tenemos miedo a nuestro poder. Por eso nos acostumbramos a vivir confinados, chiquitos y asfixiados. Y hay veces que realmente el llamado es tan fuerte, porque también lo vemos a diario, y no están respondiendo al llamado. Ustedes tienen el libre albedrío en la tierra de decidir lo que quieran decidir, pero sepan que hay un precio para cada cosa que elegir. ¿Tienen alguna pregunta antes de pasar el ejercicio? ¿Algo que quieran profundizar? Sabemos que es un tema fascinante. Esperamos que se hayan quedado por lo menos con el concepto un poco más claro de qué es el chamanismo, qué se requiere para ser un chamán. ¿Preguntas? ¿Nada? ¿O somos muy claros o le dejamos muchas dudas? Una de dos, vos qué decís. Bueno, lo primero que tienen que tener es la necesidad de modificar su existencia. Por curiosidad nadie cambia. En cambio, el curioso muchas veces no termina bien si no tiene un deseo genuino. Entonces, el chamán se convierte por experiencia y más de una vez las niega. Entonces, la mente crea lo que uno quiere sentir. Van a buscar, claramente se lesionen dos objetivos. Que le esté, digamos, afectando en este momento su vida personal, material, físico y espiritual, emocional. Eso en primer lugar. Y van a hacer un ritual que realmente, si lo hacen como tiene que hacerse, no va a fallar. Porque estos rituales se mantienen de linaje en linaje para demostrar que es posible cualquier persona convertirse en un chamán, porque de esa manera el universo gana. El universo es el que está más interesado en que seamos chamanes que nosotros convertirnos en chamanes. La divinidad, muy consciente, omnisciente, omnipresente, es la más interesada que nosotros encontremos el camino hacia ella. Dicen, dicho, que el hombre propone y Dios dispone. Y no es así. Dios propone y el ser humano dispone. Porque las propuestas son de cambiar siempre y nosotros no queremos. Entonces, hay tres horarios que no fallan, son claves, porque son en este momento los horarios, esos están, digamos, con un montón de personistas, energías que están contestando el teléfono interno que es la conciencia, que desea realmente un cambio. 5 AM. ¿Qué tal? Arrancamos bien, ¿eh? 16 horas y 20 o 23 horas. Una vez que tengan eso, van a tomarse el tiempo como algo totalmente sagrado. ¿Sabe qué significa sagrado o consagrado? Estar plenamente consciente en los tres niveles. Físicamente tengo que estar disponible. Nada me tiene que interrumpir. No importa lo que sea, salvo que se esté quemando la casa. Nada. Segundo, debo estar plenamente dispuesto a experimentar.
no a convencerme de nada que no experimente. Tercero, debo estar concentrado en que ese llamado traspase cualquier frontera psicológica, emocional, cualquier umbral, no importa. El pensamiento unido con esas tres direcciones es como una bengala al cielo. No falla. No falla. Ahora, si lo van a hacer por hacer, no va a surgir, porque tienen que estar las tres condiciones básicas. El tiempo dispuesto, que son 15 minutos, la predisposición a agotar todos los recursos necesarios cuando lo material o nuestra propia creatividad ya no da para más. Y van a pedir una asistencia y una demostración de esas energías luminosas. Van a pedir la posibilidad de modificar con su propia acción lo que le está pasando. Van a pedir la posibilidad de modificar con su propia acción lo que está pasando. No es pedir y después relajarse y que todo suceda por arte mágico. No funciona así. Eso se llama pedir una revelación para hacer y transformar. Porque si yo pido tener trabajo, pero no salgo de mi casa, no va a pasar. O puede que pase. Pero no vamos a agotar los recursos cuando hay que explorar todas las posibilidades. Y sobre todo, vamos a recibir la información cómo modificar con nosotros mismos las situaciones. Si tengo una relación tóxica y quiero cambiarla, tengo que generar valor personal, autoestima o poder personal, para poder plantear la relación que tome otro curso. Si tengo una enfermedad, no solamente tengo que ir al médico, tengo que conocer la causa de la enfermedad. Y la causa son las emociones. Durante 9 días van a hacer este pedido totalmente convencido del resultado. ¿Posibilidad de que esto falle? Si no lo hacen, va a fallar. Posibilidad de que esto resulte y se hace de esta manera, les aseguro por experiencia nuestra el 100%. Porque es hora de mover los puntos de encajes de la conciencia para abarcar otras áreas de percepción. Si nos remitimos a aquellos que son cristianos, dice, pide y se os dará. Llamen que se abrirán. Porque el que busca encuentra y el que llama se le atiende. Entonces es hora de despertar nuestro poder creador. Y no importa dónde estemos donde estamos para despertar. Les voy a resumir, ya que he contado otras veces, un cuentito chiquito que dice que había un monje que estaba convencido cuál era su misión en la tierra, ¿no? Y era llevar la esperanza a las personas que sufren y muy convencido de su misión en la tierra de llevar luz. Entonces, llueva, haga frío o haga calor, él cumplía con su misión, que era construir templos para adorar a Dios, y siempre tenía con lo que necesitaba, ¿no? A veces tardaba, pero tenía lo que necesitaba. Y era perfectamente seguidor o devoto de su conciencia divina y seguía su mandato. Entonces un día aparece el diablo y le dice, ese es muy devoto tuyo porque nunca estuvo en el infierno. A ver, mandalo al infierno a ver si es tan devoto tuyo y tan obediente. Me parece justo, dijo Dios. En un segundo, el monje estaba en el infierno. No era muy erudito, pero era sabio y sabía que acá estoy en el infierno, dijo. Entonces los demonios empiezan a reírse y dicen, mirá dónde te mandó Dios, y empiezan a morder y a quemarse, ¿no? Entonces el monje los mira serenamente y dice, sí sé dónde estoy, sé que estoy en el infierno, pero no por castigo. Toda la vida me preparé para traer luz a donde sufren, y este es un lugar que hay mucho sufrimiento. Por lo tanto, antes que este cuerpo deje de existir, voy a tomar las medidas para que alguien venga y construya un templo para adorar a Dios. Automáticamente lo expulsan. La enseñanza es, no importa dónde estemos, siempre estamos para mejorar la calidad de vida y no perder la esperanza. Entonces, esta es la manera de seguir Hagan este ejercicio, pongan una vela que representa la luz, prendan un saumerio que representa la oración, y pongan algo material, pueden poner arroz o una fruta, y conságrenla como chamanes que somos todos en potencia, al universo.
y lo que es material lo comparten. Durante esas 3 horas, tienen que ser los 3 horarios. Busquen los horarios que les sean más cómodos. 5 AM o 4 AM, puede ser 16 horas o 18, y 20 o 23 horas. Tienen 6 horarios para elegir. 15 minutos. Tranquilos. Hagan de cuenta que su mente, desde el ombligo, empiezan a ascender con la respiración profunda y cuando exhalan se despegan hacia arriba. Bien hacia arriba. Bien hacia arriba. Cada vez más alto. Hasta que su voz silenciosa resuene en todo el universo. Una vez que sientan eso, van a sentir que flotan. Van a sentir que flotan. Y una vez que está mandado la oración, que es una invocación y una evocación, el resultado nos hace esperar. Pero el resultado es cómo tenemos que actuar. No hay que esperar sentado. Muy bien, chicos y chicas. Bueno, es hermoso el tema, da para hablar un montón, se nos fue la hora. Pero cuando hablaba Osvaldo al inicio de entrar en espacio de atemporalidad con los ejercicios de respiración, hay varias técnicas, pero fundamentalmente empezar con los ejercicios de respiración. Cuando entramos en ese estado de atemporalidad, empezamos a salirnos de la interpretación para empezar a hacer lectura. Cuando nosotros tenemos que hacer una lectura energética, no sirve manifestar sobre nuestro mapa mental. Pueden ahora empezar a conjugar y conectar esta información porque es necesario borrar nuestra historia personal, no identificarnos con ella, porque desde ese lugar vamos a estar observando el mundo. Y el mundo lo tenemos que ver de manera imparcial. Entonces, cuando nosotros entramos en ese estado de atemporalidad y se hace como un ejercicio diario, como un hábito repetitivo, empezamos a desvincularnos de la interpretación. ¿Saben por qué hay miedo? Porque empezamos a sentir con intensidad. No estamos acostumbrados a sentir esa intensidad de emociones y vibraciones en el cuerpo. Entonces, estamos todo el tiempo rechazándolas. En la vida misma, estamos rechazándolas. Todo lo que es intenso no lo queremos vivir. Y si lo vivimos al choque. Lo vivimos de manera obsesiva. Nos tiramos de un paracaídas para vivir una aventura. Entonces, ¿para qué tenés que llegar a eso? Si podés vivirlo sentadito, ¿no? Y la vas a vivir con la misma intensidad, la energía. Entonces, en esto, ¿no? Cerrando un poco esta pregunta que abrió tantas aristas, ¿no? El miedo, es miedo a sentir. Bueno, empezamos a estar en grado de vacuidad, de no interpretación, de no mente, para empezar a identificar que esto que percibo no tiene nombre, esto que escucho no tiene nombre, esto que veo no tiene nombre. El camino del chamanismo dentro de la meditación no es darle nombre a lo que veo. O a lo que siento. O a lo que siento. Es dejar de ponerle nombre a las cosas, porque en el mismo momento que le pusimos nombre, las encasillamos. Erika, ¿querías una pregunta, me parece? ¿Erika? Sí, no, me quedé en los pasos que había que seguir. Justo estaba con la nena. En los 3 horarios hay que hacerlo, o Sí o solamente sí. elegir un horario. Ah, bien. Al A día. ver, Uno de los 3. Son horarios de frecuencia vibratoria, energética muy fuertes. Y si quieren empezar a romper, ¿no? Este lineamiento en el que vivimos, nuestros hábitos, hagan algo que vaya fuera de su comodidad. Despiértense a las 5 de la mañana. Hackeemos la mente, que nos dicen, no, si la cama está recalentita, qué locura, cómo me levanté a esta hora. Eso es No determinación. entendí bien. ¿Uno de los 3 horarios al día o los 3 horarios al día por 9 días? es. Uno de los 3 para hacerlo. El que pueda hacer los 3 sería mejor. Claro, sería más determinante. Bien, bien. Acóplenlo, modifíquenlo. Lo ideal sería 3, pero si no, elijan uno de los 3. Depende de las ganas que tengan de cambiar su mundo externo y su mundo interno. Les aseguro que no es fácil. Después me invitan a un asado.